En su libro Misterio en el desierto, Maria Reich describe una serie de colinas extrañas y valles habitadas hace muchísimos años por los indios en el Perú. Estas colinas no tienen un patrón específico. Por siglos se creyó que se trataba de restos de algún sistema de irrigación antiguo o quizás algún tipo de marca fronteriza de alguna religión mística. Sin embargo, en el año 1939 el misterio fue resuelto. El doctor Paul Kosok, de la Universidad de Long Island, descubrió el verdadero significado al simplemente observar estas formaciones desde el aire. Él, mientras sobrevolaba la zona en una avioneta, vio lo que eran. Estas, hasta el momento, colinas extrañas y valles que formaban líneas rectas y luego curvas hacia un lado y hacia el otro, formaban grandes siluetas de aves y otros animales. Imagínese, crear una obra de arte que no se puede apreciar desde la tierra. De hecho, desde el suelo ni siquiera tienen sentido. Uno tenía que tener una perspectiva más alta para poder observar la belleza de estas obras de arte. Pablo está diciendo en el versículo que vamos a ver hoy que la belleza y el arte en su vida es casi imposible de apreciar desde la perspectiva terrenal. Uno necesita otra altura, otra perspectiva para poder poner las piezas en su lugar. Romanos 8:28 dice mucho acerca de este tipo de perspectiva. Pablo le escribe a los creyentes en Roma, creyentes que están teniendo problemas para entender las dificultades de la vida cristiana y de su sentido. Y a propósito, él no solo le está escribiendo a ellos, nos está escribiendo a nosotros también. Y él dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 29 leemos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero hagamos un repaso de Romanos 8:28 de lo que no es este pasaje. En nuestro último programa vimos lo que Romanos 8:28 no quiere decir. Permítame hacer un breve repaso de lo que este versículo no es. Dijimos, Romanos 8:28 no es una explicación precisa del sufrimiento. Hay otros pasajes que explican la naturaleza humana caída y que Dios permite que la humanidad pueda tomar decisiones morales. Eso deja abierta la puerta para hacer lo inmoral, lo malvado y lo violento también. Muchos de nosotros, estoy seguro, vimos en las noticias la historia de una chica que fue raptada y luego asesinada, y muchos otros así también similarmente. La pesadilla de cada padre y madre se hizo realidad para esa familia. Romanos 8:28 no es el versículo a citar. Tampoco explica la maldad de la humanidad ni promete algún tipo de protección especial para nosotros. Sí promete, tal como vamos a ver en un momento, el tomar ese mal y transformarlo en bien y gloria de los hijos de Dios. Lo que realmente me preocupa es la manera en que este versículo se ha transformado en una especie de amuleto cristiano. La gente lo usa supersticiosamente y cuando parece que no funciona, se alejan de Dios desilusionados. Entonces, vimos que Romanos 8:28 no es una explicación precisa del sufrimiento. Luego vimos que Romanos 8:28 no es una prohibición contra el dolor y la tristeza. Usted no está avergonzando a Dios cuando se pone triste o pasa por un tiempo de dolor o de cuestiones y algunas cosas muy difíciles. En tercer lugar, aprendimos que el apóstol Pablo no pretende que este versículo provea un pretexto para eludir las disciplinas y desafíos de la vida. Existe ese pensamiento que dice, Dios va a hacer que todo funcione, así que, ¿para qué me voy a involucrar? No voy a trabajar, no voy a confrontar, no voy a sudar, no voy a evangelizar, no voy a sacrificar, no voy a arriesgar nada. Dios va a hacer que las cosas sucedan de todos modos. Eso no es lo que este versículo dice.
Finalmente, Romanos 8:28 no es un ticket permanente para una vida confortable. Amigos, ¿saben qué tratan de lograr estas 4 cosas? Tratan de buscarle el sentido a las irregularidades, valles y colinas de esta vida desde el punto de vista terrenal, o sea, visto desde la tierra. Lo que necesitamos es una perspectiva más elevada. Necesitamos ver desde el punto de vista celestial. Y eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente al describir Romanos 8:28. Pablo provee una perspectiva aérea en el propósito soberano de Dios y sus hijos. Y nosotros descubrimos nuestra seguridad no en los eventos o circunstancias de la vida, sino en la promesa que Dios está manejando todo según su propósito divino. Entonces, Romanos 8:28, lo que sí es. Me gustaría darle 6 cosas que Pablo revela acerca de los propósitos de Dios en Romanos 8:28. ¿Está preparado? Tome nota, por favor. En primer lugar, Romanos 8:28 revela la certeza del propósito de Dios. Aquí se escribe, y sabemos. Más atrás, en el versículo 26, también dice la palabra de Dios, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahora, en el versículo 28, Pablo dice que hay algo que nosotros sí sabemos. No sabemos cómo orar. Sí sabemos que Dios tiene un propósito. ¡Qué maravilloso! Fíjese que Pablo no escribió y pensamos o esperamos. De hecho, ¿no le pone contento que Pablo no haya comenzado el versículo diciendo, yo siento? Hay una gran diferencia entre sentir y saber. La verdad es que podemos estar sintiéndonos exactamente lo opuesto a lo que Dios está diciendo o haciendo. Puede que no sintamos que Dios está en el control. Puede que sintamos que Dios no nos ama. Puede ser que sintamos a veces como que Dios nos abandonó. Pero en este mundo caído, como seres humanos caídos, rodeados de una humanidad caída, debemos reconocer que nuestros sentimientos también están caídos. Fíjese también que aquí Pablo no escribió de esta manera. Esta es mi opinión personal. No. Escuche cuando las nubes de la vida se despliegan, cuando las presiones y los problemas de la vida parecen superarnos, cuando las colinas y los valles en nuestras vidas toman formas extrañas, no necesitamos la opinión de otros. Aquí está escrito en la palabra de Dios, y sabemos. En el Nuevo Testamento hay varias palabras griegas traducidas conocimiento, saber o sabemos. Una de ellas es la palabra ginosco, una palabra que relata el saber o conocer algo por medio de la experiencia. Pablo la usó al escribir en Filipenses, donde dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo estaba diciendo, ojalá pueda conocerle por medio de una experiencia personal. Quiero estar involucrado en conocer por medio de la experiencia su poder y sus sufrimientos. Este mismo pensamiento, a propósito, es expresado cuando la mujer le dice a su marido, no sé si realmente me amas. ¿Y qué hace la mayoría de los hombres? Le recuerdan diciendo, escucha, hice un voto contigo en la boda hace 7, 10, 20 o 30 años que te amaría sin importar lo que suceda. Deberías saberlo. Entonces ella le contesta, no entiendes. Necesito saber que realmente me amas. Si ella supiera algo de griego, que es un idioma muy expresivo, se podría hacer entender muy bien y ahorrarse mucha mala sangre, diciéndole, necesito ginosco que tú me amas. Dicho de otra manera o con otras palabras, necesito que me lo afirmes,
que me des la seguridad. Necesito saber por medio de la experiencia. Necesito ver que la basura desaparezca del tacho. Necesito ver que el garage esté limpio. Necesito ver la aspiradora pasándose por la alfombra. Quiero experimentar tu amor. O sea, verlo en acción. A eso se refiere la mujer ahí. Hay otra palabra griega para conocer o conocimiento. Se trata de la palabra oida. Este no es el conocimiento obtenido por medio de una experiencia personal, sino que se trata de conocimiento por medio de una verdad preposicional. Por ejemplo, usted no experimenta que 2 más 2 es igual a 4. No, usted lo aprende. Cuando usted tenga un examen en la escuela o universidad esta semana, va a ser probado su oída. Cuando se memorizó bien lo que el maestro dijo en clase, cuán bien recuerda la verdad preposicional de esa fórmula matemática o lecciones de historia. Ese es el examen que usted va a tener allí. Esa es la palabra que Pablo usa en Romanos 8:28. Lo que no está diciendo, sabemos que Dios está en control porque personalmente experimenté algo o porque vemos evidencia de ello. Pablo está elevando su perspectiva en las primeras 3 palabras de su promesa. Él está diciendo, en efecto, sabemos que Dios está en control, porque Él lo dijo, y hemos estado escuchando al Maestro. Hay ocasiones en nuestra vida en las que eso es todo lo que tenemos. Dios lo dijo, sea que lo siente o no lo sienta, sea que ve evidencias de ello o no las vea. Usted sabe que es verdad porque Dios dijo que es verdad. Y es imposible que Dios mienta. Esa es la certeza del propósito de Dios. Entonces, ¿qué es Romanos 8:28? Lo que sí es, en primer lugar dijimos que revela la certeza del propósito de Dios. Por más que lo veamos o no, por más que lo sintamos o no, Dios lo revela. En segundo lugar, fíjese que Romanos 8:28 revela el controlador del propósito divino. Aquí continúa escribiendo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, nosotros no solo creemos, sino que sabemos que Dios está detrás de los que creemos. Dios es el causante y el controlador de sus propósitos divinos. Esas son muy buenas noticias, porque si los propósitos de Dios dependieran de usted y de mí, dejaríamos en bancarrota al cielo y crearíamos un caos en el universo en tan solo 24 horas, se lo puedo asegurar. Si los propósitos de Dios dependieran de nuestra astucia o diligencia, o fuerza o sabiduría o deseo, o lo que fuera, los propósitos de Dios pasarían a verse como nuestra lista de resoluciones de nuestro año nuevo, que en unos días se van a desmoronar. La confianza del creyente en el propósito de Dios está directamente relacionada a la causa del propósito de Dios, que es Dios mismo. Pero vamos una más. En tercer lugar, Pablo se refiere a la envergadura del propósito de Dios. Fíjese nuevamente allí en el versículo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. He buscado esta palabra en varios textos griegos y descubrí algo maravilloso. Se lo quiero compartir. ¿Sabe qué significa la palabra todo en el griego? ¿Sabe? Todo. Eso significa. Uno podría leer este versículo de la siguiente manera. Dios causa todas las cosas para cumplir finalmente su propósito. Todas las cosas abarca todo, absolutamente todo. Pablo no está diciendo que Dios previene que sus hijos experimenten cosas que puedan hacerle daño, sino que está dando testimonio de que el Señor toma todo lo que permite que le suceda a sus hijos, inclusive las peores cosas, y transforma esas cosas en piezas de su propósito. Queridos amigos, incluye cuando el Dios parece que no está haciendo nada. Él
está haciéndolo todo. Nuestra incapacidad temporal es que estamos aferrados a la tierra. No podemos ver las maravillas desde el cielo, pero sí podemos creerlo por la fe. Todo significa todo. En cuarto lugar, vamos avanzando. Fíjese que Romanos 8:28 también revela la continuidad del propósito divino. Leemos el pasaje y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La frase les ayudan es la palabra sunergeo en el griego. De allí sale la palabra sinergia. El diccionario define sinergia como acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Qué palabra más poderosa, ¿no? Tal vez no entendemos mucho de este tema. Cualquier cosa en su vida puede no parecer funcionar. Quizás solo después usted vea cómo esa cosa llevó a otra y a otra, resultando en algo que sí funcionó. Sin embargo, recuerde que el hecho de que usted vea, se dé cuenta o comprenda que todo está ayudando al resultado final, no es lo que Pablo está tratando de expresar. Pablo simplemente está diciendo, esto es exactamente lo que Dios está haciendo. Hace poco leí de un pastor que regresó al púlpito semanas después de que su hijo cometiera suicidio. Con gran emoción leyó este versículo. Luego miró a la congregación y dijo, yo no puedo hacer que la muerte de mi hijo encaje en este pasaje. Pero me doy cuenta que solo puedo ver en parte. Solo sé en parte. Es como el milagro del astillero. Casi cada parte de toda embarcación está hecha de metal. Si uno fuera a tomar una pieza de metal de este navío y la arrojara al mar, esa pieza se va a hundir. El metal no flota. Pero cuando el astillero termina ese barco, cuando la última pieza es puesta en su lugar, esa enorme embarcación de acero está flotando. Este pastor concluyó luego diciendo, si lo tomo por lo que es, el suicidio de mi hijo no tiene sentido. Si lo arrojo al océano de Romanos 8:28, se va a hundir. Pero cuando el astillero divino termine su obra, inclusive esta tragedia va a conformar un propósito imposible de hundir. Qué fe increíble. Fe en el continuo propósito de Dios. Pero vamos una más. En quinto lugar, tenemos el contexto del propósito de Dios. Pablo escribe, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo no dijo, todas las cosas son buenas. Él dijo, todas las cosas ayudan a bien. Usted dirá, ¿me quiere decir que el mal, el pecado y las falsas acusaciones, los fracasos, las relaciones rotas, la crueldad y las traiciones, el dolor y el sufrimiento, el odio, los celos y el abandono, eso también? Todo. Todo lo que acabo de mencionar fue parte de lo que Cristo experimentó en sus últimas horas de vida. Y todo obra para el plan de Dios, para su bien y su gloria. ¿Está usted pasando por algo así en su vida? Le pregunto. Dios está moviendo las cosas para su bien. Dios en este momento está haciendo que lo que le suceda sea para su bien. ¿Por qué? Para que, tal como dice el versículo 29, podamos ser como Cristo. Pablo dice en efecto que Dios va a entrelazar, va a unir, a fusionar, a mezclar y combinar todo para nuestro bien, para que podamos reflejar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Voy a vaticinar algo. Creo que cuando estemos en el cielo, la frase que más vamos a repetir va a ser, no tenía idea de nada.
¿Qué sabía yo? Ese turno que perdí, esa introducción, ese profesor, ese accidente, ese vecino, ese programa, esa visita al hospital, son las colinas y valles del arte divino. Y nosotros vamos a decir, ¿qué sabemos nosotros? Dios en su plan general para mi vida está usando todos los acontecimientos para mi bien y para su gloria. Ahora necesito advertirle que existe una condición para experimentar la gloria del propósito divino. Finalmente, quiero que veamos la condición al propósito de Dios. Aquí la palabra de Dios dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Subraye esa parte. A los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Usted preguntará, ¿significa esto que si no amo consistentemente a Dios, si mi afecto recae, si no lo sigo de todo corazón, entonces todo este obrar en mi favor no se va a llevar a cabo? No. Le respondo que no. Los títulos a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados son dos de los muchos títulos que se les da a los creyentes en el Nuevo Testamento. Un reconocido autor dijo, a los que aman a Dios está escrito desde nuestra perspectiva, mientras que a los que conforme a su propósito son llamados está escrito desde la perspectiva de Dios. Pero se refiere a las mismas personas, a los creyentes. En otras palabras, la condición para ser el recipiente del propósito divino de Dios es simplemente ser un hijo suyo. ¿Cómo pasa uno a ser hijo de Dios? Juan escribió en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Hechos 4:12 dice también, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». El mundo no ha recibido la promesa de Romanos 8:28. Una de las grandes tragedias del incrédulo es que nunca va a poder ver cómo Dios hizo que todas las cosas ayudaran para bien. Solo el creyente, que ha pasado a ser miembro del cuerpo, que ama al Hijo de Dios, puede experimentar la plenitud de la providencia divina, la cual lo lleva al cielo. Pablo escribió lo siguiente a los Efesios en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Nosotros somos su poema en el griego, o sea, su poema. Usted es literalmente la obra de arte de Dios. Puede que no la vea ahora. De a menudo las colinas y los valles no tienen sentido en la tierra, ¿no es así? La manera en que forman figuras y tienen fisuras abruptas, pero un día lo verá. Sabemos que un día lo veremos. Esa es la promesa de Romanos 8:28. Permítame hacerle algunas preguntas para que las responda en el silencio de su corazón, a la luz de todo lo que hemos aprendido. ¿Está preparado? ¿Está preparada? Primero, ¿conoce personalmente a Cristo? ¿Lo recibió alguna vez en su vida? ¿Está listo para depositar su fe en la obra de Cristo en la cruz a favor suyo y de arrepentirse de su pecado? ¿Lo hizo alguna vez? Para aquellos que han recibido a Cristo y han pasado a ser hijos de Dios, ¿está usted dispuesto, incluso si Él no provee las experiencias más favorables, a obedecerle? ¿Está dispuesto, cuando su reloj no esté sincronizado con el suyo, a confiar en Dios, a confiar en Él? Otra pregunta más. ¿Está dispuesto, inclusive cuando Él no da explicaciones, a seguir alabándole con sus labios y con su vida? Una más. ¿Está dispuesto a decir, Dios es Dios, soberano, amoroso, en control,
haciendo que todas las cosas obren hacia su propósito. Y yo soy su hijo, entregado de manera absoluta a Él. ¿Está dispuesto a decir eso? Estamos terminando nuestro programa. Si usted es un hijo o una hija de Dios, por favor, vea el plan y el proyecto completo y el propósito absoluto de Dios a través de lo que Dios nos permita hacer y vivir. Todo tiene un propósito. Pero si usted nunca recibió a Cristo como Salvador, este es el momento para hacerlo. Ore a Dios. Dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Si usted está lejos de Dios, si usted nunca le recibió, ore a Dios. Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Murió, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy vive para siempre. A Él acuda. En oración, allí donde está, ore a Dios, dígale: Señor, te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.